Bueno, y como venía diciendo, ¿no? Ya como cualquier día, cualquier momento es un buen momento para compartir algo de lo que en su momento viví cuando estaba yo totalmente estresado, con ataques de pánico, este, con pensamientos catastróficos muy, pero muy repetitivos y todas esas cositas que una persona con ansiedad, ¿no? Con estrés acumulado, con depresión, está pasando por ese momento complicado donde no sabe ni siquiera qué hacer. Y siempre estamos con esta frase que me encanta muchísimo, ¿no? El hecho de decir, ¿qué pasaría si un ansioso supiera esto? Vamos a hablar de un síntoma que de plano es demasiado incómodo. Y yo hablo como lo sentí, cómo lo enfrenté y cómo lo supere. De alguna manera las personas cuando empiezan a entender este tema, pues empiezan a hacer cosas o cambios en su vida que los va a llevar a empezar a desaparecer muchos de los síntomas que están viviendo en el momento. Y uno de ellos es el del sistema digestivo. Es uno de los síntomas muy, pero muy complicados. De verdad que ese era el que me mantenía despierto toda la noche. Esa colitis nerviosa, ese colon irritable, las hemorroides, el sangrado, porque al tener las hemorroides y pues uno limpiarse su colita, pues obvio, pues empieza el sangrado. Y todo esto nos lleva a muchos pensamientos negativos. En el momento que me pasaba a mí y en el momento que veía yo el papel con el que me limpiaba, pues lo veía lleno de sangre. Y yo decía, más, ahora sí, este es el último día de mi vida, ¿no? Porque son muchas de las cosas que nosotros pasamos cuando estamos en esta situación, hablando de las hemorroides. En muchos casos es la colitis nerviosa, es la parálisis también de nuestros intestinos, ¿no? Y todas esas cosas, porque nos lleva al estreñimiento, nos lleva a malestares estomacales, perdón, y todas esas cosas pues son demasiado complicadas cuando nosotros no entendemos del por qué lo estamos sintiendo. Y esta es la parte interesante de todo esto. Cuando yo me di cuenta que este síntoma era un síntoma del estrés acumulado, de la ansiedad, porque en su momento primero pensaba que era ansiedad. Después vamos a ir desglosando todo esto porque de verdad es muy importante lo que voy a decir. Y como yo pensaba pues nada más en la ansiedad, pues obvio decía es un síntoma de la ansiedad. Cuando me di cuenta de todos los síntomas, por eso hay que poner atención en cada uno de los síntomas, cómo es que estamos dando esa explicación para que lo entiendas de la mejor manera. En ese momento, pues, yo hasta pensaba que de eso me iba a morir, ¿no? Porque pues estar ansioso es siempre estar con tu sistema de alerta y tener todos esos pensamientos catastróficos en base a lo que estás sintiendo. Entonces en ese momento pues obvio era el hecho de estar con ese estreñimiento, con ese malestar en ¿cómo se llama? En todo mi colon, y era demasiado incómodo. Pasé muchísimo tiempo con este síntoma, pero algo muy importante, cuando yo me di cuenta de esto de forma, ¿sí?, inconsciente, lo vamos a decir de esta manera, yo empecé a hacer cambios en mi alimentación. Siempre va a ser algo importante el cómo nos alimentamos, ¿no? Pero más importante es el cómo sentimos. ¿A qué me refiero con el cómo sentimos? Es cómo es que percibimos todo lo que está alrededor de nosotros y cómo es que lo transformamos dentro de nuestro cuerpo en esa química que nos lleva hacia nuestro cerebro, y de ahí empieza a soltar las acciones que empieza a tomar nuestro organismo para poder combatir eso que te está atacando, estresando o que está atentando contra tu integridad. Así lo manejo yo, porque como les vuelvo a repetir, no soy psicólogo y tampoco soy psiquiatra, pero sí una persona que lo vivió, lo enfrentó y lo superó. Entonces, ¿qué fue lo que estábamos haciendo? Pues empezar a hacer los cambios en nuestra alimentación. Esto nos conllevó a empezar a darle un alivio a nuestro organismo, porque si ustedes no lo sabían, hay alimentos que son agresores a tu cuerpo, y de alguna manera toda cosa, toda circunstancia, toda persona es agresor a tu cuerpo cuando se convierte en estrés, pero más que nada cuando nosotros no aceptamos y hacemos lo necesario para cambiarlo. Pero bueno, empezamos con el cambio de alimentación, pero había algo muy importante: la cuestión emocional. En ese momento mis pensamientos eran del pasado al futuro. ¿A qué me refiero? Que muchas de las cosas que yo viví en el pasado y que nunca resolví, y que de alguna manera por el hecho de no tener un conflicto estaba creando ese bloqueo en mi sistema nervioso, aunque no lo quieran creer. Nosotros somos energía, cada emoción o sentimiento que tenemos se convierte dentro de nosotros en energía que se va acumulando en nuestro sistema nervioso, y que de alguna manera con el pasar del tiempo pues se detona ya en un trastorno mental o en un problema físico, ¿no?
Esto no lo digo yo, lo dice los estudios que han hecho las personas que saben de todo esto, ¿verdad? Y yo me imagino que más de uno de ustedes han estado checando en las redes sociales. Qué bueno, otro detalle, o sea, checa donde verdaderamente te den una información correcta, ¿no? No para que después andes ahí colapsado en el piso sintiendo que te vas a morir por todo lo que estás escuchando, cuando una persona no sabe o no tiene ni la más mínima idea de lo que está viviendo con respecto al trastorno de ansiedad. Pero bueno, en ese momento me di cuenta de algo. El hecho de vivir en el pasado y de ahí mismo crear un futuro era totalmente complicado. Pasado, ¿sí? Era tristeza, era frustración y eran otras emociones que me estaban causando todo esto. Futuro era miedo. Miedo a todo lo que podía pasar, basándome al pasado que estaba yo aferrado a a no soltar, y eso era lo que me tenía con el problema en mis intestinos y problema de colon. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros empezamos a vivir nuestro presente y con otros factores como el cambio de alimentación, el empezar a tomar más agua natural y empezar a vitaminarnos, empezó un cambio. Y para variar, muchas de las noches que yo pasé en vela, en las que pasé por insomnio, fue por este síntoma, el del el de la colitis nerviosa, porque era muy desesperante el estar sintiendo el movimiento de mis intestinos y yo no entender cómo, y todo esto me llevaba a más pensamientos, a más cortisol en mi cuerpo. Y hasta ese momento no lo entendía, pero cuando comprendí esto, que todavía en ese momento no sabía la causa que tenía el cortisol a la hora de empezar a subir sus niveles, pues empezó a bajar mi estrés, empecé a vivir mi presente, empecé a analizar todo lo que estaba en ese momento viviendo y empecé a valorar todo lo que tenía y hasta lo que no tenía. Y sin darme cuenta, el síntoma desapareció. Así. Entre el estar en la lucha, entre el estar siempre combatiendo y plantándome en mi presente, me venía un pensamiento ya sea del pasado o del futuro, y yo rápido, yo estoy en mi presente, yo en mi presente estoy vivo, y todavía ahí no implementaba las respiraciones. Pero si tú en este momento estás pasando por una colitis nerviosa, plántate en tu presente, haz un análisis de todo lo que está a tu alrededor, empieza a aceptar que tienes que resolver todo lo que está en tu pasado, y así mismo, ya estando en tu presente, vas a crear un futuro diferente. Entonces todo va a empezar a restablecerse dentro de tu organismo. Entonces, para un aliciente para todas esas personas que piensan que tienen que vivir con esto por siempre, pues no, nosotros no aprendemos a vivir con esto, nosotros aprendemos a procesar el estrés que hemos tenido por todo lo que estamos viviendo, y al mismo tiempo, ¿sí?, empezamos a crear una realidad diferente, o una realidad que es la verdadera, no la mentira que nos está diciendo nuestra mente ansiosa y todo lo que creamos desde nuestro pasado por todas las vivencias que tuvimos complicadas y que nunca pudimos resolver. Esta es una de las partes más, pero más fregonas de todo esto, que si tú aprendes a vivir tu presente, muchos de los síntomas que en este momento tengas van a desaparecer totalmente. Y esto es algo que te dice una persona que lo vivió y lo superó, y que de alguna manera tú también lo vas a hacer si empiezas a ver tu realidad, te empiezas a parar en tu sufrimiento y empiezas a entender que esta cuestión es por el estrés y no es por el mal funcionamiento de nuestro sistema de supervivencia, tu sistema de alerta o tu ansiedad que viene instalada contigo desde que naciste. Así es que si tú crees que esta información te sirve, danos un like, suscríbete, porque también esto se va para el YouTube y ahí estaremos dando más información sobre todo esto. Damos más o menos generalizando lo que es el síntoma y una solución, pero en realidad cada uno de nosotros creamos ese camino de sanación en base a nuestras posibilidades y circunstancias. Entonces empieza a vivir tu realidad, empieza a asimilar toda la información, empieza a investigar, por favor. Perdón, todos podemos ser psicólogos, pero de nuestra propia vida, ¿sí? Y reconocer a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, para hacerlo crecer y potenciar todo lo que hasta ahorita estamos viviendo. El trastorno de ansiedad es el cambio a tu mentalidad, a la forma en cómo vives, a la forma en cómo piensas y a la forma como sientes. Así es que estamos pendientes y seguimos todavía compartiendo más de lo que muchas personas en este momento están viviendo y no saben cómo hacer para sanarse. Así es que ahí estamos pendientes.